Buen día, hermanos. En este día estamos compartiendo con ustedes el video del estudio bíblico basado en el libro de Jueces, la segunda parte de la lección 8. En esta ocasión, el estudio está a cargo de nuestro hermano presbítero Diego Montoya. Así que les animamos a continuar viendo este video y vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro, gracias Señor te damos por este día y porque, oh Dios, tú nos das la oportunidad siempre de poder acceder a tu palabra y a estudiarla, Señor. Guíanos en este día, Señor, a estudiarla, a comprenderla y también aplicarla, Señor, a la vida en los tiempos que vivimos. Bendice a nuestro hermano Diego, que ha preparado este estudio, Señor. Bendícelo en su quehacer diario, en su actividad de estudio, en el seminario. Bendícelo en su hogar, en su trabajo, en todo lo que él haga cada día, Señor. Sea su vida bendecida por ti. Oramos, oh Señor, rogando siempre tu dirección. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Buenas tardes, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga ahí donde ustedes están. Estamos contentos porque una vez más nos reunimos en torno a la palabra del Señor. El Señor ha sido bueno con nosotros. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a pesar de las circunstancias que podemos estar viviendo hoy, lo cierto es que Dios ha sido fiel con nosotros. Así que vamos a estar en el libro de Jueces, capítulo 11. Me toca la segunda lección de la lección 8, la segunda parte. Sebastián nos estuvo compartiendo muy claramente acerca del Evangelio también ahí en Jueces. Nos estuvo compartiendo acerca de cómo el pueblo de Israel se arrepintió verdaderamente y el Señor les dio un nuevo libertador. Les dio un nuevo perdón, les mostró la gracia. Hoy vamos a ver la historia de Jefté, qué él hizo, cómo actuaba, cuál era su motivación, cómo nos parecemos nosotros a él y cómo vemos un tipo de Cristo ahí también. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que en tu infinita bondad nos bendigas por medio de tu palabra. Señor, reconocemos, Señor, que por nuestro esfuerzo, por nuestras capacidades no podemos conocerte, Señor. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu. Necesitamos conocerte, Señor. Necesitamos amarte. Te queremos a ti, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos que por medio de este estudio, Señor, así sea. Edifica nuestros corazones, consuela nuestros corazones, santifica nuestras vidas, Señor, y acércanos más a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién era Jefté? Hijo de Galaad, con una prostituta. Pero Galaad tenía a su mujer más otros hijos. Cuando crecieron ya estos hijos, rechazaron a su medio hermano Jefté. Jefté tiene que huir a la región de Tod. Y ahí este guerrero Jefté se junta con criminales, con delincuentes que lo siguen y lo hacen como casi un líder de ellos. Entonces, ahí está el tema. Pero al pasar el tiempo, los amonitas entran en conflicto y le hacen la guerra a los israelitas. Por lo tanto, los de Galaad se acuerdan de Jefté y van a buscarlo, van a tratar de persuadirlos para que él sea el jefe de ellos. Y ahí en ese diálogo, Jefté les dice, pero ¿cómo ustedes me han rechazado? ¿Por qué ahora vienen a buscarme? Ahora que están en problemas me vienen a buscar. Y ellos le dicen precisamente por eso, porque estamos en problemas y te necesitamos un libertador. Y Jefté finalmente dice, bueno, supongamos que el Señor me ayuda, yo no solamente voy a ser su jefe, sino que no solamente su libertador, o su líder en este caso, sino que voy a ser su gobernador también. Bien, lleguemos a ese acuerdo, dijeron los de Galaad, y finalmente Jefté acepta y va a la batalla. Todo parece decir de que se va a formar la tremenda guerra inmediatamente, pero Jefté no es un líder que va directamente a la batalla. Jefté no va inmediatamente a la guerra, primero busca una solución pacífica, y eso lo vemos en el verso 12 del capítulo 11. ¿Qué tienes contra mí?
y contra nuestro pueblo, dice Jefté. Le manda con emisarios a decir a los amonitas. Ellos responden asegurando de que los israelitas estaban en posesión de una tierra que les pertenecía a ellos. Bien, vuelve a responderle Jefté y les dice, esto no es así, y les da algunos argumentos como estos. Les dice, nuestros antepasados israelitas salieron de Egipto y quisieron pasar por estas tierras paganas y ninguno de ellos los dejó pasar. Y uno de ellos les hizo la guerra al pueblo de Israel. Israel, confiando en el Señor, vencieron a esta nación pagana y Dios les dio la victoria. ¿Acaso si su Dios pagano no les diera una tierra por victoria, ustedes no la poseerían? Aparte que han pasado tanto tiempo y 300 años, y ninguno de los otros reyes que sucedieron han reclamado esto y ustedes vienen acá. Parece que están haciendo muy mal, ustedes están mal, tienen que cambiar. Retráctense de esto. Entonces, al final, los amonitas no se retractan y la guerra parece que va sí o sí. Lamentablemente, aquí podemos ver en la respuesta de Jefté al decirles, nuestro Dios a nuestros antepasados israelitas les dio la victoria a ellos. Y Jefté les dice en el verso 23, les dice, seguramente seguramente los amonitas habrían hecho lo mismo si su Dios, Quemos, les hubiera dado esas tierras. ¿Acaso no sería lo mismo? Entonces, frente a esa declaración de Jefté, hay dos visiones, o se pueden interpretar de dos maneras. Una positiva, que nos dice que Jefté se está adecuando a su cosmovisión, o sea, se está adecuando a su cultura, a su forma, y le está diciendo, bueno, así como sus dioses paganos, si les dan una tierra, ustedes la van a poseer y le van a creer, y se van a asegurar, y se van a apropiar de esa tierra. Culturalmente era así en aquella época, que sus dioses, ellos confiaban mucho en sus dioses, y confiaban en que si una tierra era de ellos, era porque su Dios se la había dado, y legalmente era así. Pero también hay una visión negativa de este acontecimiento, que es que Jefté no solamente está adecuándose a su cultura, sino que él está adoptando esta forma de vivir, esta forma de ser, adoptando esta visión de la vida. Y está adoptando tanto Jefté esta visión de la vida, que él piensa que el Dios de Israel, el único Dios verdadero, está al mismo nivel que los otros dioses paganos. Y más adelante vamos a ver que algo así parece que Jefté está pensando, siendo ungido por Dios, siendo un libertador. Y eso nos va a mostrar varias cosas más adelante. Bien, vamos más adelante entonces. Pero esta primera parte nos enseña lo siguiente, que muchos de nosotros, así como a Jesucristo lo insultaron, pero él dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, a quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 22 al 23. Nosotros seguimos a un Jesucristo de verdad. Se burlaron de él, se burlaron de su injusticia, ignoraron su justicia, se burlaron de la verdad de Jesucristo. Pero finalmente la verdad y la justicia de Cristo van a permanecer siempre. Pero esto nos enseña lo siguiente, que Jefté de manera parcial está enseñándonos algo, pero Cristo de manera perfecta nos está enseñando algo. ¿Qué es? Que nosotros debemos responder a las acusaciones injustas que nos puedan hacer, encomendando nuestra causa a Dios. Él tiene el control de nuestras situaciones injustas que podamos vivir en toda índole. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa más adelante? Al agotarse la diplomacia, al agotarse todo lo que es las conversaciones, algunos dicen que las guerras comienzan cuando las palabras se acaban. Y es precisamente así, cuando la democracia, cuando la racionalidad, el buen llevar se acaban, comienzan los pleitos, las guerras.
el Espíritu del Señor está sobre Jefté. De aquí en adelante todo parece decir que Jefté tendrá la victoria, pero Jefté hace una promesa a Dios. ¿Qué promesa más extraña, mis hermanos? Jefté le promete sacrificar a la primera persona que salga de su casa cuando él regrese, si es que tiene la victoria. O sea, le dice, Dios, si tú nos das la victoria, cuando yo regrese a casa, el primero que salga de mi casa, yo lo voy a sacrificar. Entonces, bien, Jefté va a la pelea y el Señor le da la victoria. En el verso 32 y 33. Jefté volvió a su hogar en Mizpa, como juez victorioso de Israel. Esto pareciera que iba a llevar a todo un desarrollo de paz y que iba a quedar todo. Pero ocurre lo siguiente, el primero que sale de su casa, ¿quién creen ustedes que es? Su única hija. Su única hija y su único descendiente. Jefté está totalmente turbado. Incluso quiere echarle la culpa casi a su hija. Lamenta la realidad. Le juré algo al Señor y no puedo retractarme en el verso 35. Su hija, de manera sorprendente, insiste en que su padre debe cumplir su promesa. Y después de 2 meses, ella le pidió ir a llorar con sus amigas a las montañas. Y Jefté le dice, bien, hazlo. Después finalmente ella regresa y se cumple lo que había hecho. Esta es una historia terrible, mis hermanos, verdaderamente terrible. Y nos vamos a preguntar, ¿pero cómo Jefté? Dios estaba con él, era un hombre guerrero y el Espíritu de Dios estaba con él. Y Dios lo llevó a una victoria extraordinaria. Era diplomático, tenía un buen trato con las personas y todo, pero finalmente hace este tipo de sacrificio, de compromiso con Dios, como un poco extraño, ¿no? Y nacen las siguientes preguntas en este sentido. ¿Qué exactamente le había prometido Jefté a Dios? Muchas personas aquí han interpretado que lo que Dios Jefté le había prometido para sacrificar era finalmente un animal. Pero aquí podemos ver que no es así porque el texto dice que el primero que salga, y hay varias versiones que dicen, por ejemplo la versión PDT, la NBI, el lenguaje actual, dicen que la primera persona que salga de mi casa, de la puerta, yo la voy a sacrificar a ti, Señor. Por la forma gramatical que tiene el texto ahí está indicando que no puede ser un animal. ¿Ya? Entonces, y lo otro, que tampoco él hubiese tenido ningún sentido de urgencia y de aflicción en su alma al ver a su hija, no tendría ningún compromiso si él hubiese prometido un animal. Bueno, yo estaba pensando en un animal, pues Dios, no estaba pensando en mi hija. Y él no piensa así, él se lamenta y ofrece a su hija. Y otros también están pensando que no solamente es un animal, sino que es su hija, pero él había hecho un voto para que su hija finalmente, el sacrificio tenía que ver con que su hija iba a ser virgen para siempre. Pero esto tampoco tiene mucha evidencia en el texto. En resumen, Jefté sí prometió hacer un sacrificio humano a Dios. Si es que Dios le daba la victoria. Fíjense de esa lógica. Obviamente él esperaba que saliera un siervo suyo u otra persona de su casa al regresar de la victoria. O alguien más, pero no su única hija. Jefté prometió un sacrificio humano. Y eso está claro en el texto. Ahora, ¿por qué Jefté prometió semejante disparate, digámoslo así? ¿No les parece a ustedes también extraño? ¿No les golpea esta pregunta? ¿Cómo Jefté va a prometer a su única hija o estando consciente de que podía salir su hija? Deuteronomio capítulo 12, el 31, dice que los sacrificios humanos son abominables y algo que Jehová aborrece. No hay duda sobre la voluntad de Dios en este asunto. Está claro ahí en Deuteronomio. Jefté lo sabía. ¿Por qué entonces hace este tremendo voto, esta tremenda pacto con Dios, sin que Dios le estuviera pidiendo eso? En primer lugar, atención con esto,
Jefté sin duda se había vuelto profundamente insensible por la violencia, por su contexto, por cómo había vivido, era un luchador, obviamente. Y este es un ejemplo muy claro de cómo muchos de nosotros quizás podamos tener ideas acerca del Evangelio, alguna buena teología, Dios es soberano, el Señor me salvó por gracia, la misericordia de Dios se renuevan cada mañana, el Señor me salvó. Pero a la vez hay un espacio ahí en nuestro corazón que le pertenece a la cultura y al sistema de esta vida. Y creemos de una manera, pero actuamos de otra. Y de esa manera estamos como casi en contradicción con lo que Dios nos dice en su palabra. Este es un ejemplo claro, pero fíjense lo que dice capítulo 12 de Romanos, capítulo 12, verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, a este sistema, a esta forma de pensar, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena y agradable voluntad de nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? En Efesios capítulo 4, verso 22, también nos dice lo mismo. Con respecto a esta misma idea, se los voy a leer rápidamente, lo tengo acá. Efesios capítulo 4, del verso 22 al 24, dice, y vestíos del nuevo hombre, del 22 mejor, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, y ahí comienza a decir, ustedes ya, su vieja naturaleza ya no está, por lo tanto vístanse de la nueva que es de Cristo, por lo tanto vivan ahí, no mientan, no roben, no hagan esto, por lo tanto su manera de vivir está de acuerdo con lo que ellos ya son, que son una nueva criatura en Cristo Jesús, han sido adoptados, han sido perdonados, han sido amados, han sido salvados perfectamente por la gracia del Señor. Entonces, esta manera, en primer lugar, ¿por qué Jefté hace un voto como este? Es primeramente porque él estaba, su cultura, la cultura de aquel tiempo violenta y paganizada, estaba tomando en su corazón. Estaba atrapado por esas creencias. Entonces, en segundo lugar, no solamente Jefté tenía esa cultura, esa mentalidad pagana en ese tiempo y estaba influenciado por esa cultura, sino que también él estaba influenciado por un entendimiento pagano del carácter de Dios, aceptando la justicia por obras. Si tú me das, Dios, la victoria, yo te doy esto. Qué loco, como queriendo comprar a Dios, como queriendo sobornar a Dios. El sacrificio humano era la manera en que se podía sobornar a un Dios pagano en aquella cultura. Un adorador pagano hacía lo siguiente: déjame mostrarte qué tan impresionado estoy y asombrado con tu poder, Dios, pagano. Pero el Dios de la Biblia no nos dice eso. No nos dice que tenemos que hacer un sacrificio de ese tipo. Pero sí, ojo con esto, Dios quiere un sacrificio nuestro. ¿En qué sentido? Quiere nuestro sacrificio en que nuestro corazón sea de Él. Que cada área de nuestra vida debemos ofrecérsela en sacrificio y en rendición a nuestro Señor. Es increíble esto, mis hermanos, que tenemos que luchar contra eso en cada momento de nuestra vida. Debemos recordar que todo nuestro corazón es del Señor. Todo lo que hacemos, rendirlo como sacrificio agradable al Señor en Romanos capítulo 12, verso 1. Ahí dice eso, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Jefté pensó que tenía que impresionar a Dios, comprar y controlar al Señor por medio de este regalo, de esta ofrenda que estaba haciendo. ¡Qué loco! Ahí debemos prestar atención. Ahí hay algo que nosotros debemos aprender de lo que la palabra del Señor nos está entregando.
La tragedia es que Dios ya había decidido soberanamente darle la victoria al pueblo de Israel. Él no tenía por qué haber hecho eso. Soberanamente Dios, antes de la fundación del mundo, en Efesios capítulo 1, ha decidido salvarnos, predestinarnos antes de la fundación del mundo, para que la gloria de Dios sea manifestada. Él ya decidió soberanamente salvarnos por gracia, no por nuestros méritos. Por lo tanto, nuestra vida de santidad, nuestra vida, llamémosle de querer santificar nuestra vida, de querer hacer lo bueno, tiene el fundamento de agradecimiento, no de querer ganarme el favor de Dios, sino que todo lo contrario, como el Señor me dio su favor, me dio su gracia, en agradecimiento yo quiero vivir una vida de amor al prójimo, de amor por Cristo. Bien, la siguiente pregunta nos plantea lo siguiente: ¿por qué entonces guardó su juramento? ¿Por qué Jefté no se arrepintió y dijo, vio salir a su hija y dijo, oh Señor, me arrepiento en polvo y ceniza y me arrepiento de haber hecho este pacto, de haberte intentado sobornar por medio de este regalo que yo quería hacerte? ¿Por qué no hizo eso? Porque finalmente él no tenía el concepto de un Dios de gracia. Y a veces se nos olvida eso. ¿O no es cierto? Lo podemos decir, Dios me salvó por gracia, y creemos la gracia y hablamos mucho de la gracia. Pero a muchos de nosotros, a mí también me pasa, que nos olvidamos verdaderamente que la gracia es radical en nosotros y que la gracia de Dios es permanente, que no está condicionada por lo que nosotros hagamos. Está condicionada por la soberana voluntad de Dios para nosotros. Finalmente, ¿por qué entonces guardó este juramento y no se arrepintió? ¿Por qué no solo confiesa su necesidad y rompe su juramento? ¿Por qué no reconoce su necesidad pecaminosa y rompe con este juramento y salva a su hija? La respuesta finalmente es porque Jefté no confiaba en Dios. Estaba atrapado por la desconfianza que tiene de Dios. Él pensaba que si no cumplía ese juramento, Dios lo iba a matar, Dios lo iba a rechazar. Oh, mis hermanos, eso es tan común en muchos de nosotros. En muchos, porque pensamos que le fallamos al Señor. Oh, el Señor está enojado conmigo porque le fallé, porque tropecé. Y olvidamos la gracia. Y ahí debemos tener una cordura en el Evangelio. Cuando fallamos y fracasamos en el intento de agradar a Dios, debemos recordar a Cristo y debemos poner nuestros ojos, como dice el autor de Hebreo en el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando hagamos algo supuestamente bien, también debemos mirar a Jesucristo, no a nosotros. Debemos mirar que es la gracia de Dios en usted y no usted queriendo agradar a Dios queriendo ganarse el favor de Dios por lo que hace. El favor de Dios ya fue ganado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Crea eso, mi hermano. Descanse en esa verdad. Descanse en esa verdad. Y aquí tenemos que orar juntamente al aprender esta lección también de Jefté. Podemos aprender que en el Salmo 141:3 dice, pon en la boca un centinela. El salmista dice, pon un guardia en mi boca. No permitas que yo hable semejante tontera. No permitas que mi boca hable cosas que te dejen mal, Señor. Permíteme colocar un ángel ahí, un centinela, que esté a la guardia. Entonces, más adelante podemos ver lo siguiente, otras lecciones más profundas con respecto a lo que estamos viendo. Además, en este sentido, la primera es que gran parte de nosotros estamos más influenciados por la cultura que por la Biblia. Y eso es verdad. Veamos nuestros pensamientos. ¿Cómo los vemos? Veamos, y con esto no se enojen mis hermanos muchos de ustedes, pero se los debo decir. Lo que estamos escribiendo, ya sea en el WhatsApp, ya sea en Facebook, en las redes sociales, lo que yo estoy escribiendo, ¿glorifica al Señor? Lo que yo estoy comentando, que mucha gente más me va a ver, ¿glorifica al Señor? ¿Tiene los lentes del Evangelio al mirar la cultura? Al opinar sobre la política, al opinar sobre un concepto cultural, ¿están los lentes del Evangelio ahí?
¿Estoy pensando desde la Escritura y estoy opinando desde la Escritura? Entonces, con eso tenemos que pensar, porque es verdaderamente nuestra cultura nos ha influenciado demasiado, más de lo que nosotros pensamos. Tenemos más cultura pagana, digámoslo así, más que Biblia en nuestro corazón y en nuestra mente. Estamos mucho más influenciados por nuestra cultura de lo que pensamos. Entonces, podemos preguntarnos y dejar de mirar Jefté. Jefté cometió un error gravísimo y eso está plasmado en las Escrituras para que nosotros lo veamos y para que nosotros tengamos cuidado de lo que prometemos a Dios, de cómo vemos a Dios, si lo vemos a un Dios de justicia por obras o vemos a un Dios de gracia, de amor. Debemos preguntarnos, ¿qué enormes puntos débiles tengo yo en este sentido? Si realmente queremos ver resultados en esa pregunta, debemos mirar la Biblia y debemos tener que hacer un autoexamen con mucha humildad y con mucha regularidad en nuestra vida, constantemente a lo largo de la Escritura, a lo largo de nuestra devoción con el Señor, leyendo la Biblia, orando, en comunión con mis hermanos. Cuando un hermano me diga lo que yo no estoy haciendo bien, con amor, aceptarlo, creerlo, cambiar y arrepentirme, eso nos va a hacer muy bien, muy bien. Entonces la segunda lección en este sentido es que el pueblo de Dios estaba luchando, o el pueblo de Dios, nosotros luchamos por creer en un Dios de gracia. Allá en el jardín del Edén se quebró todo, pero la serpiente lo que estaba diciéndoles a nuestros primeros padres, Adán y Eva, le estaba diciendo que ellos dudaran de que Dios verdaderamente quería su bien. Y esa es la famosa y la constante tentación y ataque a nuestro corazón de la serpiente y de nuestra cultura. ¿Seguro que Dios quiere hacerte bien? ¿Así como estás? ¿Estás seguro de que Dios quiere el bien para ti? Entonces, desde entonces siempre hemos sentido que tenemos que controlar a Dios. Desde ese entonces estamos pensando que tenemos que pagarle a Dios por lo que nos dio, de que tenemos que ser merecedores de lo que Dios nos dio. No podemos recibirlo tal cual, tenemos que merecerlo. Es como cuando te hacen un regalo, pero ¿cómo yo? ¿Y qué te hizo? Cuando nos hacen algún tipo de regalo, lo que esperamos nosotros, no esperamos, queremos responder. Es como nos sentimos raro cuando alguien nos regala un regalo que es muy sorprendente. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo te debo algo, estamos en deuda. Es como, bueno, si un amigo te invita a un asado y te dice, bueno, yo te invito a un asado, pero bueno, ¿yo qué llevo? Algo tengo que llevar. No puedo llegar con las manos vacías, ¿cierto? Es así. Son gráficos errores, pero fíjense en los niños. Los niños cuando le haces un regalo, ellos nos dicen, oye papá, ¿cuánto te costó eso? ¿Y cuánto te debo? ¿Cuánto debo trabajar toda mi vida para poder pagar este regalo que tú me hiciste? Sería una locura, ¿no? Jamás ellos lo reciben, están felices porque sus padres le están haciendo un regalo. Ellos saben que es algo legítimo y es algo natural que sus padres le regalen, le hagan regalos a sus hijos. Por lo tanto, ellos naturalmente lo reciben y están muy agradecidos. De esa misma manera, nosotros como hijos de Dios debemos estar profundamente agradecidos del bien, de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero muchos de nosotros quizás no podemos simplemente confiar en que Dios nos ama y nos bendice. Vale la pena preguntarnos entonces, ¿cómo viviría yo de manera diferente, de una forma más radical y más tranquilo, si realmente creyera que Dios está radicalmente y está completamente comprometido conmigo para amarme y para bendecirme, para hacerme bien? ¿De qué manera viviría yo al estar seguro de que Dios está comprometido en su voluntad, no por mis obras, en su voluntad de bendecirme y hacerme bien? ¿Estás convencido de eso? Y aquí con esto terminamos la última parte en el capítulo 12 del verso 1 al verso 7. Llegan los de la tribu de Efraín a quejarse contra Jefté después de esta guerra, de esta victoria, porque ellos no fueron llamados a la guerra. Y le dice a Jefté que
Estamos tan enojados que te vamos a matar y te vamos a quemar. Amenazan la vida de Jefté. Y Jefté les dice, bueno, mira, esto fue, nosotros los invitamos, pero ustedes nunca llegaron. Entonces nosotros tuvimos que arriesgar nuestra vida y fuimos y peleamos y el Señor nos dio la victoria. Y ahí comienza un conflicto que ustedes lo pueden ver en esos versos, que finalmente en este mismo sentido hubo un conflicto, como dijimos ya, entre las dos tribus, los de Galaad con Efraín. Entonces, lo que nos enseña aquí es que los de Galaad fueron a la guerra y no tuvieron paciencia con sus propios hermanos, los de Efraín. Y fueron a la guerra y mataron finalmente a 42.000 de su propia nación, del pueblo de Israel. Esto nos debe enseñar finalmente una gran lección para nosotros como pueblo de Dios, como iglesia. Podemos preguntarnos, ¿en dónde estoy demasiado rápido para juzgar a mis hermanos cristianos? ¿Por qué fácilmente puedo despreciar a mi hermano cuando opina diferente, cuando tiene una mirada diferente de las cosas? ¿No sería mejor tener una actitud de perdón, de misericordia, de poder escuchar, de tener comprensión? Y verdaderamente aquí está nuestro problema como iglesia. Es que nos cuesta vivir el Evangelio, nos cuesta conocer a este Dios de gracia, a esta relación con este Dios de gracia. Si es verdaderamente de gracia, vamos a tener una relación verdaderamente de gracia con nuestros hermanos. Aquí quedamos con este estudio. Espero que sea de bendición para ustedes. Y el Señor nos ayude a seguir perseverando en su maravillosa gracia. Dios les bendiga, mis hermanos. Terminamos orando. El Señor es bueno. Padre, te damos gracias por este estudio. Te pedimos, Señor, que en tu misericordia puedas usarlo para el bien de nuestras vidas. Sé tú con nosotros y con todos nuestros hermanos que están ahí, Señor, en sus hogares, quizás algunos trabajando, quizás algunos pasando por dificultades. Sé tú con nosotros, Señor, ayudándonos, Señor, en cada una de nuestras necesidades. Y que la gloria de Cristo pueda resplandecer en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Pronto nos vemos.